Bienvenidas y bienvenidos al video Planificando mi Syllabus. En esta tercera parte veremos cómo planificar y organizar de manera articulada y coherente los resultados de aprendizaje, actividades, contenidos, evaluaciones y recursos didácticos en nuestro Syllabus. En el transcurso de esta guía hemos visto el traspaso de información desde el programa de asignatura al Syllabus. Revisamos cómo crear los criterios de evaluación y la selección de los instrumentos de evaluación. Ahora es momento de planificar nuestras clases, resguardando el alineamiento constructivo, es decir, la coherencia entre los RDA, las actividades de enseñanza-aprendizaje y las evaluaciones. En el Syllabus encontramos la siguiente tabla que nos permitirá realizar la planificación semestral de la asignatura, en la que se debe considerar el trabajo clase a clase, incluyendo el tiempo lectivo y no lectivo señalado en el programa. Los elementos que debemos incorporar son los resultados de aprendizaje que se van a desarrollar, que transcribiremos desde el programa de asignatura. Indicaremos el número de semanas y clases que utilizaremos en desarrollar este RDA. También debemos señalar si las actividades se realizarán de forma presencial o no presencial. Y luego especificar cuáles serán estas actividades que facilitarán el logro del RDA. A continuación, profundizaremos en la planificación de las actividades de enseñanza y aprendizaje presenciales. Sugerimos organizar los 3 momentos de la clase, es decir, inicio, desarrollo y cierre, lo que se conoce como secuencia didáctica, así como también elaborar la descripción de estos momentos desde la perspectiva del estudiante, es decir, de las acciones y tareas que deberá ir realizando. En el inicio, buscamos captar la atención, motivar a las y los estudiantes y activar sus conocimientos previos. En estos primeros 5 a 10 minutos, podemos utilizar recursos que resulten novedosos, apelen a la emoción y sean relevantes. Por ejemplo, comenzando con una demostración, un dato curioso o preguntas que le permitan conectar con sus aprendizajes previos. Por ejemplo, el estudiante observa un video de corta duración donde se muestra el funcionamiento de una máquina o una reacción química. Una vez que tenga su atención, debe transmitir una estructura clara y dirección que les permita reconocer cuáles son los puntos claves. Para ello, señale la finalidad de la clase, indicando el resultado de aprendizaje que se desarrollará. Esto permite que las y los estudiantes sepan para qué y por qué están trabajando determinados contenidos, ajustando sus expectativas y relacionar su trabajo con actividades anteriores. En el desarrollo de la clase, las actividades deben estar organizadas de manera progresiva. Incorpore actividades de práctica y reflexión de los aprendizajes que está desarrollando. Para ello, puede generar tareas donde los estudiantes apliquen, calculen, construyan, experimenten, solucionen, etc. Se sugiere promover el trabajo en grupos pequeños para facilitar el intercambio de ideas y puntos de vista, potenciando la resolución en conjunto de problemas. Mientras la información está aún fresca, el estudiante debe tener la oportunidad para recodificar, es decir, ponerla en sus propias palabras. Para ello, realice tareas donde puede interpretar, ejemplificar, clasificar, resumir, inferir, comparar, explicar o usar representaciones no lingüísticas. La recodificación debe suceder en el aula y no llevar calificación, ya que se requiere de la orientación y mediación del docente en el proceso. Para finalizar la clase, en el cierre puede revisar los puntos principales trabajados, informar a dónde se dirige el tema a continuación y corregir los malos entendidos. Si el tiempo lo permite, considere usar un cuestionario rápido u otro instrumento para evaluar y retroalimentar el aprendizaje. Esta última etapa es fundamental para desarrollar procesos metacognitivos en los estudiantes, identificando logros y analizando aspectos que aún requieren ser afianzados.
Revisa el video Planificando mi clase para ver en detalle las consideraciones que debemos tener al momento de su elaboración. Una vez descrita la clase, continuamos completando la información en las siguientes columnas de nuestro sílabus. Indicaremos la cantidad de bloques que se utilizarán para realizar la clase. En el tipo de evaluación debemos señalar si es evaluación diagnóstica, formativa o sumativa, utilizando la inicial del tipo de evaluación. En la columna de criterios de evaluación debemos transcribir aquellos que han sido elaborados para evidenciar el logro de los aprendizajes asociados al RDA, para lo cual podemos indicar su número, por ejemplo, criterio de evaluación 1. En los recursos didácticos, recursos aula, se explicitan todos los materiales que se utilicen para apoyar el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, documentos, pautas de laboratorios, videos, afiches, guías, etc. En las columnas de unidad y contenidos temáticos debemos añadir aquella información que es indicada por el programa de asignatura dependiendo del resultado de aprendizaje que corresponda. Cabe señalar que esta tabla debe ser utilizada para planificar toda la asignatura, incorporando cada RDA planteado en el programa con la información que hemos descrito. Finalmente, debemos incluir la bibliografía de apoyo con las fuentes de información que los estudiantes pueden consultar y la plataforma virtual que utilizaremos. Ambos elementos los debemos transcribir desde el programa de asignatura. Sabemos que la planificación y la enseñanza son tareas desafiantes, pero esta guía está diseñada para proporcionarles orientación y facilitar el proceso de planificación de su asignatura. Manos a la obra.